¿quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? ¿Acaso da gracias el siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos de hacer, hicimos. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Que Dios los bendiga. Hace tiempo he querido compartir algo con ustedes y quiero compartir esta predicación. Una predicación que se titula Buenos siervos. La definición de siervos o esclavos es en realidad una definición que debemos de aprender a verlo en el sentido bíblico, en el sentido histórico, así como lo veían los apóstoles. ¿Por qué lo digo? Porque hoy en día todo mundo reclama sus derechos y posiblemente con justa razón, pues en realidad es una regulación que se aplica a las personas que buscan, que abusan del poder y la autoridad. Pero junto con todos esos derechos, también se ha perdido el hecho de trabajar cumpliendo verdaderamente con el deber y la responsabilidad. Hoy todo mundo es siervo a conveniencia del trato, a cómo es tratado, a cómo es pagado. Pero un siervo, en el sentido en cómo los apóstoles lo veían, o en cómo Dios lo ve también, o cómo Dios demanda de cada uno de nosotros que seamos siervos, no había un incentivo monetario que le incentivara a trabajar para un siervo de aquel entonces, porque los siervos y esclavos no recibían más que sus alimentos. Cada día, el siervo se levantaba a cumplir con sus deberes y responsabilidades sin estar pensando en cuánto voy a ganar hoy, o con planes de salir a alguna parte después del trabajo, o planear su futuro. Un siervo o esclavo no tenía esa libertad. El pensamiento y la vida de un siervo no era para agradarse a sí mismo, ni complacerse a sí mismo, sino que únicamente vivía solo para servir y complacer a su amo. Y esto es la vida de un siervo, esto es la vida de un esclavo, esto es la vida que Dios demanda de ti y de mí. El concepto de siervos debe de cambiar en nosotros, porque cuando analizamos las razones del por qué venimos a Dios, en realidad encontramos muchas promesas que Dios nos ha hecho a nosotros, y está bien, Él las va a cumplir, pero venimos con esa promesa de vida eterna, de perdón de pecados, salvación, protección. Constantemente estamos pensando en cómo nos beneficiamos con Dios. Constantemente venimos y pedimos y pedimos y pedimos tantas cosas a Dios. Y es cierto, tenemos muchos beneficios con Dios, pero nada de eso debería de incentivarnos para ser siervos de Él. No vamos a servirle para recibir algo de Él, no. Si bien es cierto que hay muchos malos amos en esta tierra, o han habido también malos amos en la vida pasada, y posiblemente en el futuro también van a haber muchos malos amos, también es cierto que hay muchos amos buenos. Y uno de los mejores es Dios. Él es tan bueno que dice en su palabra que recompensará a cada uno según su obra. Él va a pagar a cada uno de diferentes maneras. ¿Por qué? Porque nos da responsabilidades diferentes. Y esto nos da la libertad, hermanos, de trabajar y dar y hacer lo mejor que podamos con lo que Dios nos ha dado. En Mateo capítulo 25, verso 14 al 30, dice: porque el reino de los cielos
es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Aquí vemos a un hombre adinerado que tenía a sus siervos, pero deposita cierta confianza en sus siervos, entregándoles talentos. A uno dio 5 talentos, a otro dio 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de esto, después de mucho tiempo, vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: Siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, por tanto debías de haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quítenle pues el talento y denlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando analizamos nuestras vidas con estas enseñanzas, con estas palabras de Jesús, ¿qué es lo que nosotros encontramos? Cuando yo analizo mi vida, puedo encontrar muchos defectos y deficiencias, pero más que todo eso, falta de iniciativa para hacer las cosas que se deben de hacer cuando se tienen que hacer. Todo esto son cosas que no se pueden esconder. Lo que nosotros hacemos, el resultado de nuestro trabajo, de nuestra labor durante un mes, un año, durante toda nuestra vida, el resultado de ese trabajo no se puede esconder. Los frutos o resultados de cada uno siempre se van a ver claramente a la luz del día. Pero por otro lado, también veo a un Dios que es paciente, que constantemente espera la acción de cada uno de nosotros, espera el trabajo de cada uno de nosotros, espera que nosotros cumplamos con nuestro deber, con nuestro trabajo, espera que tomemos la decisión de obrar, de trabajar, de servir, de obedecer a su voluntad y a sus mandamientos. Una parábola también enseñada por nuestro Señor Jesucristo, Él dijo en Lucas 13, capítulo 13, versos 6 al 9. Dijo también esta parábola: Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar frutos en ella y no lo halló. Y dijo el viñador: He aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone, y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Con estas palabras y enseñanzas de Jesús, claro está que lo que nuestro Dios espera de nosotros son frutos. Si nosotros sembramos algún árbol frutal, ¿para qué es? Es para poder disfrutar de los frutos del árbol. Pero si el árbol
por diferentes razones, por diferentes circunstancias, no da su fruto esperado, claro está que tal árbol va a ser cortado y reemplazado posiblemente por otro. Así que, hermanos, la exhortación es a que seamos buenos siervos, a que lo que espera Dios de nosotros, demos esos resultados a Él. Que cada vez que Él contemple nuestra vida, cada vez que Él vea nuestras vidas, pueda encontrar satisfacción en cada uno de nosotros, pueda encontrar alegría y gozo, así como lo encontró en su Hijo Jesucristo. Él dijo en una ocasión: "Este es mi Hijo amado, en quien tengo contentamiento". Y justamente ese contentamiento, ese gozo, es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y de esta manera tenemos ahí la clave para nosotros poder ser agradables delante de Dios. Dios, como amo, te da la libertad de negociar, de aprovechar tus habilidades, siempre y cuando se obedezcan primeramente las leyes terrenales y las que Él ha establecido. Así que manos a la obra y a trabajar. Ahora, veamos algunas cualidades de un buen siervo de Dios. Primero, un buen siervo de Dios es diligente. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, dice Eclesiastés 9:10, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, o a donde voy, o a donde vamos, no hay obra, no hay trabajo, no hay ciencia, no hay sabiduría. En Proverbios capítulo 10, verso 4 dice: la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. En Proverbios 22:29 dice: ¿has visto a un solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. Teniendo esto en mente, hermanos, ¿cómo respondemos a esta realidad? Porque, sinceramente, a la sepultura a donde nos dirigimos, en donde tarde o temprano llegaremos, ahí, justamente allí, ya no habrán trabajos, ya no habrán planes, ya no habrán metas, ya no hay ciencia, ya no hay nada, absolutamente nada que hacer. Así que tomemos estas palabras de Eclesiastés 9:10: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Si lo puedes hacer, hazlo. Si no lo puedes hacer, aprende cómo hacerlo y trabaja, manos a la obra. Pero esta es una de las cualidades de un siervo de Dios, es diligente. Otra de las cualidades es que es fiel. Dice en 1 Corintios capítulo 4, verso 2: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Fiel, hermanos, esto es algo fundamental en nuestra vida, en todo sentido, y justamente cuando hablamos de ser siervos de Dios, debemos de ser hallados fieles. Así como Daniel. Daniel fue un hombre que vivió en cautiverio, pero aún estando en cautiverio, él obedeció, se mantuvo fiel a las leyes que estaban establecidas en esa nación. Él, en alguna ocasión, quisieron engañarlo, quisieron encontrar alguna falta en él y simplemente no lo encontraron. En Daniel 6:4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Así que un buen siervo de Dios es fiel. Otra de las cualidades es que es honesto. En Tito capítulo 2, verso 9 al 10 dice: exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo,
que no sean respondones ni defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. El ser fiel y el ser honesto es prácticamente como algo similar, lo mismo, pero cuando hablamos de lo que es ser honesto, hablamos más que todo en el sentido monetario, ¿verdad? Debemos de ser honrados. Otro aspecto muy importante de un siervo de Dios es que es perseverante. Dice, cuando vemos la historia de Jacob, de cuántos años él trabajó para que le dieran a su primera esposa, y pues sucede de que no era la esposa que él quería, trabaja otros 7 años y entonces finalmente consigue lo que él quería, a la esposa. Pero luego trabaja otros 6 años para agradecer a su suegro, en este caso, por las 2 mujeres que le había sido entregado. Pero el ser perseverantes es que de día, dice él, me consumía el calor, de noche la helada, el sueño huía de mis ojos. Así, dice, he estado 20 años en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 años por tu ganado, y has cambiado mi salario 10 veces. Alguien que es perseverante o alguien que no es perseverante, ¿qué es lo que hace cuando le cambian el salario? Pues simplemente opta por buscar otro trabajo o opta por pelear por qué va a ganar menos, ¿no? Entonces es importante que un buen siervo de Dios sea perseverante. Perseverante en el sentido de hacer la voluntad de Dios. Luego hay otros aspectos muy importantes en nuestra vida que debemos de planearla, debemos de ver qué es lo que debemos de hacer y luego perseverar en ello. Pero muchos de los negocios que posiblemente emprendamos no vayan a salir como lo planeamos, no vayan a salir como lo queremos, y eso no significa que estemos fallando a Dios. No, simplemente el perseverar es en el sentido bíblico, es en el sentido de obedecer a Dios. En ese aspecto es en la que nosotros debemos de ser perseverantes hasta el final. Otro aspecto de un siervo de Dios es que es respetuoso. Es respetuoso. En 1 de Pedro 2:18 dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente dice a los buenos y afables, sino también dice a los difíciles de soportar. Y esto es un aspecto muy importante en nosotros como cristianos, como siervos de Dios, que se nos manda a nosotros a estar sujetos, respetando a nuestros amos terrenales. Y ahí es en donde nosotros podemos hacer alguna diferencia entre un hijo de Dios, un siervo de Dios, y alguien que no lo es. Alguien que no lo es va a responder, se va a enojar o se va a ir del trabajo. Otro aspecto muy importante que tienen los siervos de Dios es que trabajan con una buena voluntad. O sea, no necesitan tener algún incentivo monetario para poder trabajar más. No necesitan ser tratados bien para trabajar más. No necesitan nada. Simplemente dice Efesios 6 al 7, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Y esto es lo que marca la diferencia en un siervo de Dios y en alguien que no lo es. Un siervo de Dios trabaja porque no quiere agradar, o sea, con el propósito de agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores, y no a ningún ser humano en la tierra. Así que estos son algunos aspectos importantes de un siervo de Dios. Trabaja con una buena voluntad, es respetuoso, es perseverante, es honesto, es fiel y también es diligente. Así que apliquemos estos
consejos de la palabra de Dios para nuestras vidas. Y finalmente, pues seamos buenos siervos en todo sentido. Buenos siervos delante de Dios, buenos trabajadores delante de nuestros amos, delante de nuestros patrones. Hagámoslo todo para honra y gloria de Dios. Un buen siervo es notable. Se puede notar, se puede ver claramente por lo que puede hacer, en cómo lo hace, para quién lo hace. Esos aspectos son muy importantes que nosotros reflexionemos y lo apliquemos a nuestra vida. Seamos buenos siervos. Esto es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y bueno, hermanos, esto es lo que quería compartir con cada uno de ustedes. Espero que en alguna otra ocasión podamos compartir algo así similar para el beneficio, para la reflexión, para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Hermanos, espero que tengan cada uno de ustedes un hermoso día o una hermosa noche. Paz a vosotros.